Bienvenidos inversores, ¿cómo están? Les deseo muchísimos éxitos en todas sus operativas y el día de hoy ya tenemos las noticias de la Reserva Federal que ha dicho que subiría los tipos de intereses en marzo. Y bueno amigos, pues vamos a ver un poco cómo está evolucionando el día de hoy Bitcoin para empezar los análisis. Y pues tenemos muchísima indecisión, llevo bastante rato mirándolo. La vela de rechazo a veces era roja, ahora parece que vuelve a subir. Así que amigos, mucha indecisión ahora mismo en el mercado, ya que la Fed, el FMI y todas las reservas, los bancos centrales, pues han anunciado malas noticias. El Banco de Inglaterra ya subió los tipos de interés en diciembre. Y bueno amigos, pues vamos a ver cómo evoluciona el precio. Las acciones pues también se están desplomando. Tenemos estas velas de indecisión. Ahora pues la gente no sabe qué hacer. Sin embargo también pues mi experiencia en el mercado es que cuando los expertos, entre comillas, te dicen que compres, pues hay que vender. Y cuando dicen que vendas, pues hay que comprar. Así que ahora mismo están diciendo que el mercado caerá. Yo creo que sí, que caerá. Sin embargo, pues puede hacer alguna subida, pues con un bastante alto porcentaje y luego ya, si decide caer, pues en marzo, o se activen los tipos de intereses en el Fondo Monetario Internacional. Primeramente, la primera opción es la bajada, una subida después de estas velas de rechazo, pues lo veo un poco difícil. Además tenemos esta vela con bastante volumen de rechazo, vela que nos indica pues que no hay interés en la compra, que hay rechazo, que están habiendo pues muchas ventas. Así que el precio, ahora el objetivo sería caer puntos de los 30.000, como comentábamos, en la zona esta, que hay tantos soportes, esta zona seguro que la alcanza, yo creo, a no ser que, pues, ahora que han dicho que vendamos, que habrán caídas, pues el precio se dispare y luego y así, cuando todos compremos, pues sí que puede caer. Ya sabéis que tenéis que estar muy alerta con el tema psicológico, operar con la mente en frío, tomando una decisión antes de tiempo, sin importar cómo vaya evolucionando el precio. Quieres tener un stop loss, una zona de salida, lo tienes en cuenta. Así que cada uno opera a su manera, amigos, por análisis fundamental, como vean. Así que de momento muchísima indecisión. Como comento, veremos esta bajada. Luego tenemos esta zona de aquí, pues que seguramente este escenario ya no se va a cumplir. Creo que la caída pues va a ser casi segura, así que de momento pues anotamos esta caída. Como comento, podría haber algún tipo de subida debido a las noticias, porque con mi experiencia que tengo en el mercado, pues cuando dicen que vendas o que habrán caídas, pues luego el mercado sube. Eso me acuerdo pues a principios de cuando empezó todo esto en 2020, que dijeron que el oro subiría por las noticias y por todos lados, y el oro pues empezó a bajar, estuvo pues durante unas 2 semanas bajista mientras decían la noticia, y luego pues ya al cabo de unas semanas pues sí que subió. Sin embargo, cuando lanzan las noticias, pues el mercado tiende a hacer lo contrario. Así que bueno, precio actual de Bitcoin 37.216 al día de hoy. Así que iremos viendo cómo evoluciona. Podríamos ver Ethereum, que hace días que no lo analizamos, por no decir que casi nunca lo hemos analizado. Así que vamos allá. Además también el conflicto entre Ucrania y Estados Unidos pues se está incrementando. Ya sabéis, pues ahora están llegando mensajes a los ucranianos de que posiblemente se tengan que preparar pues de forma militar, se tengan que entrenar, entrar incluso mujeres de, no sé si eran de 16 a 60 años aproximadamente. Una compañera pues que lo comentaba del trabajo. Así que bueno amigos, vamos a ver Ethereum, cómo está la situación. Tenemos esta zona, este canal que estamos viendo, una zona de acumulación o de distribución. Precio estancado en un rango lateral, como podemos ver. Vamos a marcar pues estas zonas mínimas. Tenemos estas zonas con un triple soporte, 3 veces el precio rechazado en esta zona de aquí. Podría ser un punto objetivo si el precio decide caer. Tenemos bastante volumen en las velas bajistas. Tenemos esta vela de rechazo.
Luego tenemos otro rechazo por aquí. Este es el escenario que planteé pues hace unos 3-4 días en Bitcoin, pues que también lo hizo. Una vela de rechazo en esta situación. No me acuerdo muy bien el vídeo en el que lo dije, fue hace 3 o 4 días. Así que bueno amigos, tenemos a Ethereum a un precio de 2.478. Marcamos hace unos días esta tendencia. Ha roto esta tendencia, así que hay muchísima intención bajista. Además de que el precio pues está rebotando en esta zona. Ahora se podría estar formando incluso este tipo de triángulo. Podemos ver, como comentaba, pues está habiendo una zona de compra o de venta. Esto es una zona que tendremos que tener muy en cuenta. Podemos ver que el precio se consolida pues bastantes veces. Como comenté en un vídeo, pues gran parte del tiempo el mercado está lateral. Así que bueno amigos, esperaremos a que salga de esta zona, pero como comento, si hace lo mismo que Bitcoin, pues lo más seguro es que llegue a los objetivos de los 1.740 aproximadamente. Así que bueno, inversores, precio actual de Bitcoin 2.471. Está bajista claramente, tenemos esta zona de consolidación, veremos qué sucede con el precio, muchísimo volumen en esta zona y que veremos qué sucede si las noticias nos engañan y pues nos están haciendo entrar en miedo y pues posiblemente quién sabe lo que va a pasar. Lo más seguro es que caiga, pero antes de esta bajada pues puede haber algún tipo de disparo, alguna subida pues con muchísimo porcentaje en tan solo una semana y luego ya así hacer efectiva pues la caída real que tendría que tener el mercado, ya que además con la inyección de tantísimo dinero durante estos 2 últimos años pues la bolsa se ha inflado como no debería, ya que la situación no era como para que las empresas subiesen, incluso recuperar máximos anteriores a la pandemia. Así que, madre mía, amigos, cómo se está el mercado muy agitado, muchísima indecisión, hay mucha incertidumbre, además de muchísimos conflictos, y acabamos de empezar, no llevamos ni un mes del 2022. Así que, bueno, amigos, muy atentos a las noticias, a cómo va evolucionando pues todas las situaciones. Iremos viendo cómo va superando el precio ciertas zonas, la información que nos va dando. Ya sabéis que aquí pues, trabajamos sin ningún indicador, pues más que nada pues por zonas, por tendencias, por psicología, ya lo comenté hace varios días. Así que bueno amigos, ya saben que no es ninguna recomendación de inversión, tan solo os comento mi análisis, mi opinión y pues comparto todo de forma transparente. Así que iremos viendo cómo evoluciona el precio, todas las criptomonedas. Si quieren que analice alguna durante el día de hoy en especial, déjenmelo en este vídeo, en los comentarios, será todo un placer. Y si te ha gustado el vídeo, pues sería de gran ayuda que te suscribieras. Y si quieres ver más análisis, pues puedes ir a ver los vídeos anteriores que he realizado. Normalmente los realizo por criptomoneda individualmente. Hazme saber en los comentarios si te gustaría pues más en conjunto. Lo que para mí pues lo veo más práctico por el tema de que si te interesa una criptomoneda en especial pues puedes buscar sus vídeos. Así que bueno amigos, espero sus comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo análisis.